Diferencias de la evaluación psicológica desde los enfoques. El psicoanálisis es uno de los enfoques que ha contribuido enormemente en las EPC, ya que termina diferentes conceptos que son grandes aportaciones para poder dar el correcto desarrollo de la clínica psicológica y la evaluación psicológica clínica. Este permitió incluir subjetividad de la persona y su comportamiento verbal y no verbal durante las sesiones como fuente importante de información, utilidad de los estudios de caso y su escaso interés por el diagnóstico psicopatológico como factor explicativo del sufrimiento personal del paciente. La terapia humanista se centra únicamente en la visión del paciente como persona frente a la visión como trastorno, en la orientación hacia la situación clínica como encuentro entre personas y el estudio de las relaciones terapeuta-cliente como parte esencial de la intervención. Enfoque cognitivo-conductual. Este se centra en poner el énfasis de la descripción de los comportamientos y síntomas que ya no son un signo de nada oculto, sino que se configuran como el problema en sí mismo, por lo que utiliza directamente en sus planteamientos básicos el análisis descriptivos y gran parte de las clasificaciones psicopatológicas. Además, otorga las variables ambientales, resitúa el foco del análisis en la interacción ambiente-persona y ayuda a incluir a terceras personas y circunstancias ambientales en la evaluación y tratamiento. Las técnicas para el proceso de evaluación se utilizan para recoger, analizar y juzgar los diferentes tipos de información que el individuo a través de la recolección ha podido obtener. Es decir, es una constancia de todo el proceso llevado a cabo. A lo largo del proceso de la evaluación psicológica clínica son empleados diferentes técnicas y estrategias para conseguir los distintos objetivos de cada momento. A continuación, se describe diferentes técnicas e instrumentos que se pueden aplicar. Primero, la entrevista, la cual puede ser estructurada, semiestructurada o sin estructura. Se aplican a diferentes tipos de población. Después encontramos autoinformes estandarizados, donde se consta de cuestionarios relacionados con los distintos trastornos o variables sociales, biológicas o psicológicas. Tercero, encontramos autoinformes personalizados, los cuales están diseñados de acuerdo con el tipo de usuario. Después encontramos la observación directa, donde se hace una observación del paciente o ambiente de acuerdo a las condiciones cotidianas. Después encontramos la observación de productos permanentes, donde se observa la conducta de acuerdo al ambiente. Por consiguiente están las medidas psicofisiológicas, donde se abordan medidas de actividad fisiológica de la persona puesta en relación con aspectos situacionales o psicológicos. A continuación están las pruebas cognitivas, donde se evalúa la actividad cognitiva de la persona o del individuo en general. Finalmente están las técnicas proyectivas, donde se encuentra todo lo clásico en relación al mismo. Finalmente encontramos el 16PF como un instrumento para evaluar la personalidad, además de cuestionarios, observaciones externas, entre otros. Para el adecuado abordaje en un proceso de evaluación psicológica clínica hay que tener en cuenta varios aspectos éticos. Primero, el cuidado y manejo de los datos aportados por el consultante, ya que hay una ley de protección de datos que lo cobija en todo sentido, llamado habeas data. Segundo, siempre que se va a evaluar a una persona psicológicamente, se debe hacer una entrevista, una anamnesis o historia clínica que brinde los elementos de análisis para la correspondiente realización de las pruebas. Tercero, se debe analizar el contexto de la persona en sus diferentes áreas o dimensiones psicológicas, tanto individuales o personales como físicas, emocionales, familiares, académicas y sociales, para después integrarlas a los resultados de los análisis de las pruebas. Cuarto, se debe hacer la correspondiente devolución al consultante, ya que es una parte fundamental del informe psicológico, generando así en el paciente una mejor comprensión de la información mediante un lenguaje mucho más claro para él. Quinto, además de los resultados, se debe hacer una conclusión, es decir, una interpretación, teniendo en cuenta que el informe psicológico es fundamental porque es como el medio y a su vez el interlocutor entre el consultante y el psicólogo. Sexto, el informe psicológico del proceso de evaluación clínica debe ser muy completo,
Debe tener todos los elementos de análisis, tales como los datos personales, motivo de consulta, los antecedentes, la descripción de las pruebas y técnicas aplicadas, y los objetivos para luego generar los resultados. Y por último, vienen las conclusiones. Séptimo, es de gran relevancia el enfoque que tenga el psicólogo, porque de este dependerá el tipo de pruebas que van a aplicar. Por ejemplo, pruebas proyectivas, pruebas objetivas o de personalidad. También es importante entender el saber qué áreas se van a evaluar, por lo que el motivo de consulta es fundamental. Por consiguiente, el abordaje inadecuado en un proceso de evaluación sería todo lo contrario a lo anteriormente mencionado. Primero, el uso inadecuado de los datos, como el acceso a las historias clínicas, a las pruebas y a los informes, por terceros que no tengan autorización para el manejo de los ficheros, es decir, de la información de los archivos donde se encuentran estos documentos. Segundo, no es ético ni íntegro el realizar la aplicación de una prueba o desarrollo de un proceso de evaluación sin una entrevista previa. Tercero, no se debe explicar al paciente los resultados de las pruebas en términos técnicos, que usualmente se usan por los psicólogos, ya que esta información sería incomprensible para el paciente. Cuarto, no es ético el no generar conclusiones del proceso, ya que este es el concepto profesional del psicólogo frente a la evaluación y por lo tanto debe haber un pronóstico del mismo. Quinto, es de vital importancia no romper el deber ser, que en la evaluación psicológica es salvaguardar la dignidad de las personas, ya que en esta algunas veces se puede llegar a etiquetar a las personas sin que esa condición determine lo que son, por lo cual se debe tener mucho cuidado en la redacción de los resultados de las pruebas. El diagnóstico como parte importante de un proceso de la EPC, donde se va identificando y describiendo los principales problemas del paciente. El diagnóstico se centra en una elaboración de una lista de problemas y parte de la biografía del paciente. El DSM-5, el TR y el CIE-10 son los sistemas ampliamente establecidos para el diagnóstico de los trastornos. Esta intervención tiene como fin resolver el problema por el cual el paciente asiste. También se debe descubrir las causas que producen estos problemas y elaborar las posibles explicaciones de los síntomas. Los pasos del diagnóstico son: primero, impresión diagnóstica. Segundo, el diagnóstico donde se establece el trastorno, los datos epidemiológicos. Tercero, se establecen los modelos teóricos y psicopatológicos del trastorno. 4. Se formula el caso. 5. Se diseña el tratamiento. 6. La evaluación continuada del cambio durante el tratamiento. 7. Evaluación de la efectividad de la intervención.